que 1.4 millones de toneladas, déjeme ver, ok, 1.4 millones de toneladas provienen alrededor de México, ¿de acuerdo? Es decir, entre un 90 a un 95% de lo que importa Estados Unidos proviene aquí de México. Otros países, en aquel tiempo Chile era un importante exportador de aguacate a los Estados Unidos, ahora parece que no, la tendencia ha cambiado y Perú es uno de los importantes exportadores. El consumo per cápita en Estados Unidos, 8.3 libras al año, de acuerdo a estadísticas, es decir, 3.76 kilogramos al año, lo cual nos hace pensar que es factible seguir incrementando la cantidad. ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando de gente que, pues si les gusta el aguacate, va a haber tienden el poder adquisitivo para seguir incrementando, ¿no? Estamos hablando de que la mayor parte de los consumidores son hispanos, 65 millones, ¿de acuerdo? Entonces hay una población muy importante, ¿ok? Ahora bien, en el 2023 la producción de aguacate en México, ahí lo menciono, 2.7 millones de toneladas. Es decir, lo que se estaría exportando a los Estados Unidos, estamos hablando que es alrededor del 49-50%. Hay otra cantidad, realmente no es significativa, va para países como Canadá, España, Japón, Brasil y Asia, ¿no? Pero realmente es muy poco. Entonces, aquí lo que podemos decir es que la mayor parte de esa producción se va a los Estados Unidos. No está diversificado, está concentrado en los productores. Una razón, pues quiero pensar que los costos de poder exportar son relativamente bajos, y otra, pues lógicamente ya tiene uno la experiencia, en este caso, perdón, las empacadoras ya tienen la experiencia de exportar aguacate a los Estados Unidos, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Ahí pongo conclusión, producción de aguacate, dos destinos, una al mercado nacional y la otra va a los Estados Unidos. Si el 49% va a los Estados Unidos, posiblemente el otro restante que les gusta, 49%, va al mercado nacional y un 2% a otros países se exportará, ¿no? Entonces, es como está el aguacate. Aquí es bien claro que a pesar de que, o mejor dicho, una parte se va a los Estados Unidos, otro al mercado nacional, la calidad, las certificaciones, lo que implica en toda la visión de negocios es diferente, ¿no? Si ustedes van a Michoacán, por ejemplo, en aquel tiempo ustedes podían ir a Uruapan y ahí están las principales empacadoras de aguacate, modernas en todo sentido. Y por otro lado, me tocó ir a otro municipio, no me viene el nombre, pero ahorita que me acuerde, prácticamente tenían unas máquinas para seleccionar aguacate que eran de manera manual. El aguacate, pues lógicamente, el que sobraba después de lo que cortaban para exportar, iba al mercado nacional, no cumplía ninguna certificación o norma, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo impacta, hablando un poco del arancel, ¿no? Aquí es un punto polémico, ustedes me podrán decir, oye, yo creo que no va así, creo que es algo para comentar, ¿no? ¿Cómo impacta el arancel del 25% en la cadena productiva del aguacate? Bueno, por un lado, hablando de competitividad y precios, el arancel incrementa el costo del aguacate, ¿no? Es un hecho. Va a incrementar el costo, claro, en el momento en que ese aguacate llega a los Estados Unidos, ¿no? Reduce, por lo tanto, la competitividad frente a otros productores. ¿Quiénes? Estamos hablando posiblemente de Perú. Y el otro gran proveedor de aguacate en los Estados Unidos son los productores de California, ¿de acuerdo? Entonces, ante ellos podría haber una reducción en cuanto a la competitividad, es decir, ellos podrían ofrecer un aguacate a un menor precio al consumidor. Sin embargo, bueno, habría que ver qué tanto Perú como la producción de California tienen la capacidad de poder incrementar ese volumen al mercado, pensando en que yo, hispanoamericano, no voy a consumir el aguacate mexicano porque tiene un precio mayor, ¿de acuerdo? Entonces, la idea sería, pues compro el peruano o el de California. Sin embargo, tanto California ha tenido normalmente ciertos problemas climáticos para poder incrementar su producción,
y Perú, bueno, pues habría que ver qué tanto tienen la capacidad para incrementar ese potencial de exportación, ¿no? Entonces, la alternativa que tienen los productores nacionales sería ¿cuál? Pues diversificar, pensando en que ese arancel pudiera ser, preguntémonos, estamos hablando de un 25%. Si en un momento dado, no sé, se ha llegado a decir que un aguacate, quiero pensar, de 200 gramos en Estados Unidos, el consumidor lo adquiere a $1, 20 pesos más o menos. El 25% pues son 2.50, ¿no? ¿Qué tanto esto impactaría al consumidor y decir, no lo compro y prefiero otro? Habría que ver, ¿no? Aquí estamos suponiendo que también el aguacate mexicano tiene las mismas, o el peruano y el californiano tienen las mismas características en cuanto a gustos con respecto al aguacate mexicano, ¿no? Entonces, si el consumidor estadounidense, o mejor dicho, los hispanos, dijeran, bueno, voy a dejarlo de consumir, voy a disminuir la cantidad de consumo debido a que el precio se incrementa por el arancel, ¿qué alternativa tendrían los productores nacionales? Buscar otros mercados, ¿no? En este caso podrían ser mercados, podrían ser, no sé, Asia, otros hablan de un poco Brasil, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero comentar es más del 80%, fíjense, perdón, hay 80 empacadoras exportadoras de aguacate en Uruapan, realmente con un potencial importante, ¿no? Pero de esas, prácticamente, y esas, como menciona ahí, pues son pocas. Ahí pongo Abejas, Mexfruit, Fresh y Don Aguacate. Ahí detecté 4, pero realmente si nos ponemos a buscar, no hay muchas empacadoras que exporten actualmente a otros mercados que no sea el estadounidense. Empacadoras que están en Uruapan y que exportan allá. Entonces, pensar que estas empacadoras en un lapso de corto tiempo puedan tener la experiencia de negocios y por lo tanto reducir los riesgos para exportar su aguacate a otros mercados, pues no es fácil, ¿no? Hay que considerar diferentes elementos. Entonces, destinar producto al mercado nacional es factible, pero ¿qué podría pasar? Bueno, pues lógicamente hay una mayor oferta, reducirían el precio al cual se vende el mercado nacional, ¿no? El otro aspecto es que se considera que el consumidor nacional ya consume alrededor de 8 kilogramos de aguacate al año. Yo no sé, yo podría pensar que no es mucho, ¿no? Quiero pensar que nosotros consumimos más, pero aún estamos aquí considerando que el consumidor mexicano también tiene un nivel de ingreso y posiblemente sea muy difícil que incremente ese volumen de consumo. Por lo tanto, pues la alternativa sería la diversificación a otros mercados, ¿no? Con la restricción de que esto implica tiempo. Bueno, quiero que mantengan esto en mente por lo que voy a comentar posteriormente, ¿no? Otra es repercusión en Estados Unidos en cuanto al incremento en el precio del aguacate afectando a los consumidores y a la industria alimentaria que dependen de este producto. Es decir, en un momento dado, si tenemos eso en mente, vamos a ver cuáles son las ventajas que pudiera tener en un momento dado o desventajas de este incremento arancelario. Ahí pongo, por ejemplo, ventajas para México. Bueno, se considera que es una demanda resiliente, es decir, que es flexible hasta cierto punto. La comunidad hispana en Estados Unidos ha crecido considerablemente y sigue aumentando su poder adquisitivo, ¿no? Y eso, pues en un momento dado, a pesar de que hay un arancel, podríamos pensar que esa comunidad pues va a seguir consumiendo el aguacate porque es parte de su dieta, porque ellos tienen un poder adquisitivo relativamente fuerte, ¿no? Entonces, esperaría que a pesar de que en un momento dado hubo el incremento, no afectará tanto. La otra es que pues este incremento ocasionaría cierta presión política y comercial, ¿no? A las empresas estadounidenses, las empresas estadounidenses de alimentos, supermercados, restaurantes mexicanos, de alguna manera presionarían con objeto de que esta política no siguiera adelante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja que podríamos pensar? Bueno, pues a diferencia de otros sectores como el automotriz que tienen más presión sobre los políticos americanos, la industria del aguacate no alcanza a tener esa presión o en este caso los consumidores de aguacate en los Estados Unidos, ¿no? Ok.
Aquí vamos a considerar, por ejemplo, que la competencia se presenta bajo productos similares, ¿no? Es decir, el aguacate de México de alguna manera pudiera estar compitiendo con el de California y Perú. Ahí les pongo, por ejemplo, que las mayores exportaciones de aguacate de México son de enero a marzo, ¿sí? Después de esta fecha, fíjense lo que hace las empacadoras aquí en México. Mandan visores a los centros de distribución de los Estados Unidos y entonces están checando cómo están los stocks, si está el aguacate, los stocks de aguacate disminuyendo porque está desplazándose yendo a los supermercados o siguen estando altos. Si están altos, dicen, ¿saben qué? No manden más aguacate. De tal forma que no se inunde el mercado americano, de tal forma que no baje el precio, no afecte a los productores, el precio a los productores de California, y entonces no digan, oigan, estos mexicanos están inundando el mercado, ¿no? Entonces, California exporta normalmente de abril a septiembre, es decir, la ventana de invierno de aguacate de México ya pasó, que fue enero-marzo, entra aguacate de California, también de alguna manera también entra aguacate de Perú, y una vez que termina ese periodo es cuando nuevamente México envía. Entonces a lo que voy es, de alguna manera no podría, este impacto del arancel no podría ser tan fuerte en un momento dado porque México no está directamente compitiendo en el mismo momento con con estos proveedores de aguacate, ¿no? No quiero decir que no pueda afectar, pero realmente no se espera que el impacto sea tan fuerte. Bueno, independientemente, la pregunta sería, si se buscara como alternativa otros mercados como el asiático, ¿a qué desafíos se enfrentarían los empacadores, exportadores que buscan comercializar aguacate, como menciona ahí, a Asia y a Europa? Y lo otro sería una alternativa viable destinar un mayor volumen de aguacate al mercado nacional. Ok, con eso en mente, entonces, lo que quiero ahorita es como mostrarles una manera teórica en la cual podríamos tratar de enfocar un análisis en este caso del estudio del aguacate, ¿no? Por ejemplo, y también de otras cadenas, ¿no? Entonces, ahí pongo la demanda. Fíjense, la demanda juega un papel importante ya que define el objetivo en la cadena de suministro. Entonces, imagínense que la estructura es analizar una cadena de suministro o cadena productiva, y en esa cadena productiva la idea es que partamos de la demanda. ¿Por qué la demanda? Por lo que menciono ahí. Esa demanda puede tener dos objetivos, o podemos tener nosotros como, ya sea véanlo como ustedes como dueños de un negocio que quieren exportar, o véanlo como asesores o parte de un gobierno que quieren dar una política, ¿no? Entonces, esa cadena puede buscar, por un lado, eficiencia, porque el producto que se requiere, el consumidor lo busca por su precio, y por lo tanto los costos va a ser un elemento importante. La otra es que se busca un producto de calidad. Al buscar un producto de calidad, seguramente los consumidores lo que quieren es una característica muy particular, ¿no? Oye, estoy buscando aguacate porque es aguacate orgánico y cumple ciertas necesidades personales. El costo, aclaro, el costo es algo importante en cualquiera de los dos objetivos, pero cuando el producto se le da un mayor valor agregado, el costo deja de tener un poco de fuerza, ya no es tan relevante. A ver, imaginen ustedes, yo compro aguacate normal y pues a lo mejor me puede costar, no sé, 60 pesos kilo, vamos a ponerlo así. Por otro lado, si yo lo que estoy buscando es aguacate orgánico, posiblemente ese ya me cueste, no sé, arriba de 100 pesos, ¿de acuerdo? Cuando es 100 pesos yo digo, bueno, ok, es alto el precio, pero yo busco este aguacate, de otra manera no lo podría consumir. Entonces el costo de abastecer ya no llega a ser tan relevante como aquel producto en donde la característica principal es el precio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay dos cadenas con dos tipos de productos diferentes.
ahí menciono, por lo anterior los participantes en la cadena juegan un papel importante. Bueno, ¿por qué? Porque de acuerdo a esos dos tipos de producto, los que participan en la cadena, el productor, el productor, el procesador o empacador, el distribuidor, van a enfocarse a cumplir ya sea un producto que busque ser eficiente en términos de costos o un producto que busque dársele un valor agregado. Déjenme mostrarles en la siguiente lámina. Miren, ahí cuál es la idea. Este cuadrito que está ahí viene de un artículo del 97 de Fisher, es un artículo publicado en Harvard Business Review, y él lo que plantea es que dice que cuando se está buscando un producto donde el costo es relevante, donde el producto es eficiente, se busca eficiencia en la cadena, se tiene que vincular o está vinculado con lo que sería un producto convencional o estandarizado, ¿no? Hablando del aguacate, entonces tengo el aguacate normal, convencional, que compite con cualquier otro, ¿no? Cuando van ustedes al mercado, lo que están buscando, dicen, pues yo busco aguacate. ¿Y si ven varios puestos, cuál es el criterio para seleccionar? Bueno, pues dicen, oye, ¿cuál es el que vende el aguacate al menor precio? Claro, buscan que tenga las mismas características, ¿no? El tamaño, el grado de madurez, etcétera, ¿no? En ese caso, entonces estamos hablando que es un producto estandarizado y por lo tanto el precio al cual van a comprar es relevante y atrás del precio el costo. Eso debe de estar asociado a una cadena productiva que busque la eficiencia. Por otro lado, si estamos hablando de un producto, como se menciona ahí, diferenciado, ¿sí? Un producto diferenciado, ¿sí? En este caso, debe estar relacionado, fíjense, con una cadena productiva sensible a la demanda, ¿no? Entonces, esta debe de ser la correlación que debe de existir, ¿de acuerdo? Si yo lo que estoy buscando es un aguacate orgánico, entonces esa cadena debe de abastecer un producto que cumple esas necesidades. Y para poderlo cumplir, por ejemplo, ¿qué debo de requerir desde la producción? Bueno, que el productor se haya certificado, que cumpla con ciertas normas de buena calidad, de buenas prácticas agrícolas, que cuando lo coseche se empaque en recipientes que no contaminen el aguacate, y todo eso durante todo el proceso de la cadena. A ver, ok, continúo. Por cierto, cualquier pregunta, duda, en cualquier momento me pueden interrumpir, ¿no? Adelante. Bueno, les decía, hablando precisamente del tipo de producto y la estrategia en la cadena. Entonces, si estamos hablando del primer caso, es decir, donde la cadena es eficiente y está asociada a un producto estandarizado, los participantes en la cadena, fíjense, todos los participantes en la cadena se deben de centrar en ¿qué? En sus costos, en los costos de producción, en los costos de procesamiento, de distribución, de comercialización. O sea, eso es lo relevante que ustedes deben de considerar en el análisis, de tal forma que el producto busque ser eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el elemento principal. Ahora bien, si estamos hablando de una cadena en donde ya estamos considerando que es un producto diferenciado y por lo tanto debe de haber una estrategia resiliente que responda a las necesidades de la demanda, otra vez los costos vuelven a ser relevantes, pero no son los únicos que juegan, ¿de acuerdo? Los costos de transacción, ¿sí? Yo le pongo igual al riesgo que están enfrentando cada uno de los actores en la cadena, se vuelve relevante. Y ahorita a ustedes les vendrá a la mente, ¿a qué nos referimos con costos de transacción o riesgos? Bueno, esos van a estar asociados, fíjense, por ejemplo, al cumplimiento de que el producto esté libre de insecticidas, o sea inocuo, o sea orgánico, hablando del productor. Otra es
que la frecuencia con que se abastece el producto, ya sea del productor al acopiador o del acopiador al distribuidor o más adelante, se cumpla, ¿de acuerdo? Que si el que me está comprando, vamos a pensar el comercializador que está adquiriendo el producto, requiere aguacate cada semana, se cumpla esto, ¿no? Que haya disponibilidad en el momento en que requiere el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, estos son riesgos que están entre cada uno de los actores de la cadena, entre el productor y acopiador. Por ejemplo, yo les pregunto, como productor, imagínense que el productor, valga la redundancia, produce aguacate orgánico. ¿Cuál es el riesgo que podría enfrentar el productor al producir ese aguacate orgánico? ¿Podrían comentarme alguno de ustedes? ¿O no enfrentan ningún riesgo? Ellos dicen, me conviene porque seguramente el mercado me paga un mejor precio que si produzco aguacate convencional. ¿Enfrentará entonces algún riesgo o no enfrentará algún riesgo? ¿Perdón? Ok, las plagas. ¿Y si eso es así, qué podría pasar con su producción? ¿Y qué le podría decir al acopiador? Oye, ¿sabes qué? No voy a poderte cumplir con la cantidad. O la otra es, a lo mejor el producto, no sé, me ha tocado ver que a veces cuando es producto orgánico no tiene el mismo vigor o no se ve con la misma lozanía que un producto normal, ¿no? Como que pareciera que el producto, al ser orgánico, perdón, el orgánico es el convencional y a la inversa, ¿no? Bueno, entonces podría tener, pero lo otro es, por ejemplo, que el productor al final, cuando tenga el producto, fíjense, a lo mejor en el aguacate quiero pensar que no hay tanto problema, porque normalmente el aguacate pues está en el árbol y normalmente el procedimiento es que a una vez que pacta con el empacador dice, ok, ¿sabes qué? Llego mañana a tu huerto y voy a cortar aguacate de exportación. Llega al huerto, entonces a lo que voy el aguacate está en el árbol, mientras no se coseche, pues el grado de maduración, o tiene un grado de maduración, un tiempo de vida, perdón, muy largo, pues. Entonces, en ese sentido no hay tanto problema, pero aún así pudiera suceder que el precio que le está dando el acopiador pudiera cambiar, ¿no? Que dije, habíamos quedado en tal precio y al final no te lo cumplo. Y si este productor no tiene alternativas de vender su aguacate orgánico, ¿sí? Pues lo va a tener que venderlo en un precio menor. Entonces va a sufrir riesgos. A lo mejor en el aguacate no se me hace algo tan complicado, quiero pensar. Adelante, perdón. ¿Por qué serían los costos de certificación un riesgo? Bueno, para poder garantizar que es orgánico. Ok, perfecto. ¿El riesgo quién lo sufriría, el productor o el que te está comprando el aguacate? El productor. ¿Por qué? Porque ahí tendría que garantizar a Ok, raíz de la ok. Si certificación. no lo tienes, no puedes venderlo, ¿no? O mejor dicho, lo puedes vender, pero lo puedes vender como un aguacate convencional, ¿no? Y pues, lógicamente no recibes el precio. También yo decía el acopiador, porque de alguna manera siempre correrá el riesgo de que si no le cumplen con eso, pues tendría que buscar, si no tiene alternativas de abastecimiento, pues tendría que buscar la forma de poder garantizar que el producto que le venden cumple, ¿no? Pero bueno, entonces hay riesgos que se presentan aquí en la cadena y esos riesgos al final implican costos. Por el ejemplo que tú indicabas, no hay certificación, pero requiero yo tu aguacate porque necesito cumplir una solicitud, ¿no? Y en este caso el acopiador dice, bueno, pues lo que tengo que hacer a lo mejor es pagar a un laboratorio que me garantice si ese aguacate lo cumple. Al final tengo que incurrir en un costo, a lo mejor él no lo va a pagar, le va a decir, productor, tú lo pagas. Pero a lo que voy es que aquí en medio va a incurrirse siempre en un costo que puede estar afectando a cada uno de los participantes en la cadena, ¿de acuerdo? Entonces hay ese riesgo. La otra es, tú tienes certificación y me entregas ese aguacate, pero resulta que el día de mañana
A lo mejor llega otra persona, otro acopiador, y te dice, ¿sabes qué? Perdón, ¿te llamas? Melissa. Oye, Melissa, soy otro acopiador, yo te compro tu aguacate orgánico, te pago más. Y el acuerdo que tenías previamente con el otro productor de entregarle, no sé, 20 toneladas, nada más le entregas 10 porque 10 ya las vendiste por allá. Entonces al otro productor al otro comprador lo vas a afectar porque tenías un acuerdo para abastecer esa cantidad. Entonces son los riesgos que puede haber. Ese riesgo, por ejemplo, tiene mucho que ver con el riesgo moral. Te lo voy a comentar. Bueno, finalmente hay costos que puedan estar aquí inmersos y por lo tanto no nada más que hay que considerar los costos de producción que enfrentan cada uno de los participantes en la cadena, ¿de acuerdo? No sé. Sí. Ok, ya, gracias. Ok, y acá les menciono una tabla de los posibles riesgos que pudiéramos enfrentar. Por ejemplo, cambio en las condiciones del acuerdo. Ya habíamos establecido un acuerdo acerca de la calidad del precio y te lo cambio. Otra, pues lógicamente, variaciones en los precios o con lo que acaba de pasar, un arancel, ¿no? Otra es disponibilidad o frecuencia en el abastecimiento del producto, ¿no? Otro, acceso a un nuevo mercado. Si los productores mexicanos quieren ir a otros mercados como el asiático, pues a lo mejor van a tener que enfrentar nuevas formas de, por ejemplo, qué certificaciones estén pidiendo en China. La otra es toda la logística que implique llevar el producto allá. La otra es el acceso a un nuevo mercado, un nuevo consumidor con nuevas tendencias. Por ejemplo, yo me acuerdo allá en Europa, los consumidores de aguacate, realmente el aguacate, quien lo consume, pues pudieran ser o los latinos que conocíamos el aguacate, o dos, si eran los europeos, normalmente ellos lo consumían en platillos gourmet. Entonces, realmente las nuevas condiciones que está demandando el mercado te cambian esa demanda que está considerada, ¿no? Ahorita viene el Super Bowl, es bien claro que es una fecha en donde el mercado hispano demanda aguacate y ese tipo de aspectos no pasa, por ejemplo, en Europa o en China, ¿no? Por lo menos no ahorita, ¿no? Otra, incertidumbre en la calidad del producto, el ejemplo que ahorita poníamos, ¿no? Es decir, yo quiero comprar un producto que cumpla que sea inocuo, que sea orgánico, bueno, pues requiero que me garanticen si efectivamente lo cumple, ¿no? Otra, amenaza de nuevos competidores que entren al mercado, otra, incumplimiento del cliente o proveedor, otra, inversiones en tecnología, lo cual puede ocasionar que a lo mejor si yo invierto en un momento dado a la entrada de nuevos participantes, no alcance yo a recobrar el costo de la inversión de esa tecnología, ¿no? Entonces, todos estos son riesgos que tienen que enfrentar los participantes en la cadena, ¿no? Y bueno, hablando de costos de transacción, fíjense, perdón, nada más, los costos que estamos hablando aquí entre los actores se denominan precisamente costos de transacción, ¿no? Que incurren cuando se vende el producto de un actor al otro. En ese sentido, aquí pongo el costo incurrido para realizar un intercambio económico o transacción y el cual está asociado al riesgo que se presenta entre los dos agentes económicos, empresas, que estemos hablando, ¿no? Fíjense que esta teoría, y para esto hay una teoría denominada la teoría de los costos de transacción, pero en la economía clásica la contraparte es estar hablando de la teoría de la gente. La teoría de la gente, teoría de la gente, en este caso, en esa teoría de la gente, hablan de dos tipos se caracterizan dos tipos de riesgo. No sé si han escuchado lo que se llama selección adversa y riesgo moral, ¿de acuerdo? Bueno, pues la teoría de los costos de transacción, parte de su teoría se basa en esos elementos, ¿no? Entonces, los costos de transacción, fíjense, dice acá, depende de la especificidad del activo entre las partes envueltas en la transacción. Y acá digo, mientras más diferenciado un producto, se espera que sea más específico y por consiguiente mayores costos de transacción. A ver, aquí la idea que está por detrás es que si Melissa y yo, ella productora, yo empacadora, yo requiero un producto, por ejemplo, ¿qué les gusta? Aguacate, meramente.
convencional, ¿no? Y si en un momento dado ella no la tiene, ¿tendré problemas de poderme abastecer de aguacate de otro productor? ¿Por qué? Y al ser convencional, ¿qué podemos inferir? Que posiblemente en el mercado existan una cantidad importante de productores. Entonces, si Melissa no tiene, busco otro y otro. O Melissa sí tiene, pero me dice, ¿sabes qué? Te lo vendo a 18 pesos kilo, ¿no? Y yo digo, no, 16, ¿no acepta? Pues tengo otras alternativas en el mercado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si ya estamos hablando de que es un producto, por ejemplo, orgánico? Entonces, en esa área, a lo mejor de, no sé, 100 productores, nada más hay 2 que producen aguacate orgánico. Mis opciones de abastecimiento disminuyen. Y si ese productor no acepta el precio, tengo otra alternativa. Y si no acepta, me quedo sin nada. ¿De acuerdo? Entonces, es a lo que me refiero especificidad. La especificidad del activo es entre los 2 actores, el que lo vende y el que lo compra. Y entre más específico, entonces, como digo ahí, hay más, los costos de transacción se incrementan, ¿no? El riesgo de no ser abastecido porque hubo un cambio en el precio, porque la calidad no la cumple, se van incrementando. Esa es la lógica que está atrás de esta teoría. Ok, ahora digo, ¿por qué son importantes los costos de transacción? Bueno, pues un poco lo que les digo, ¿no? Si los costos de transacción son significativos, pues porque es difícil, fíjense, determinar los precios, la calidad del producto, el acceso del producto a un nuevo mercado, los costos de negociación que están implícitos, comportamiento oportunista del comprador o del cliente. Todos estos son ejemplos de costos de transacción que puede enfrentar un productor o alguien que lo está comprando, ¿no? Y todo esto puede inhibir la transacción y por lo tanto que no se desarrolle o, pues, si no es así, pues desaparece. Es decir, ¿para qué produzco aguacate orgánico si yo productor siempre tengo problemas porque no me quieren pagar el precio que yo quiero o me lo cambian o resulta que nada más me compran la mitad? Fíjense que es interesante esto porque si ustedes ven lo que les decía, en Estados Unidos se exporta más o menos el 49% del aguacate. México exporta el 40% del aguacate, ¿no? Perdón, el 49% del aguacate. Sin embargo, la capacidad que puede exportar México es todavía mayor, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, yo productor de aguacate que cumple las certificaciones de los Estados Unidos, que es un aguacate de buena calidad, que lo muevo en contenedores, que tienen refrigeración, etcétera, que cumple una serie de características de un producto que tiende a ser diferenciado. Al final de toda mi producción, que a lo mejor estoy vendiendo, no sé, el 60%. El otro, tengo que buscar, a lo mejor, introducirlo, venderlo a otros mercados, no sé, a lo mejor aquí en Sam's, en Costco, etcétera, no sé. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Pero lógicamente ya a lo mejor no recibo el precio en los Estados Unidos, ¿no? Lo que quiero preguntarles, ¿por qué a pesar de eso no desaparece ese mercado o por qué es un productor X no deja de producir aguacate que va a los Estados Unidos? ¿Por qué sí lo sigue haciendo a pesar de que no toda su producción va allá? ¿Qué les viene a la mente? Sigue siendo rentable, ¿no? Ante esos precios sigue siendo rentable y si no, pues tengo, como les decía, la alternativa de venderlo a un mercado como Costco, como Sam's. A lo mejor no voy a recibir el precio de los Estados Unidos, pero recibo un precio que sea lo suficientemente adecuado, ¿no? Entonces, pues son aspectos que hay que considerar. Bueno, ok, ¿por qué son, si los costos de transacción son significativos, perdón, esta es la que ya habíamos visto. Bueno, bajo esa lógica y el cuadro que les había presentado acerca de cómo está asociada la estrategia con el producto, ahora yo lo pongo en estos términos. Un producto que es convencional, en un momento dado, tiene que estar asociado. Fíjense, allá les habló de estrategia, allá era una estrategia eficiente, y al ser una estrategia eficiente hay que centrarse en los costos de producción, ¿no? O de procesamiento y demás, es decir, los costos de transacción no son relevantes. ¿Qué es lo que digo aquí? Si el producto es convencional, dado que
la especificidad del activo es, perdón, dado que la especificidad, perdón, del activo es convencional, los costos de transacción son bajos o nulos prácticamente. Y lo que nos dice esta teoría de los costos de transacción es que el mercado es la solución para resolver los problemas. ¿A qué me refiero el mercado? Pues las transacciones que llevemos entre nosotros. Daba el ejemplo del aguacate. Si en un momento dado no encuentro aguacate con un productor X, pues voy con otro, y si no, con otro. O la otra es, sí hay, pero me lo vende a 18 y yo lo quiero a 16. Me voy allá con otro, etcétera, ¿no? Entonces, el mercado resuelve el problema de los costos. Si hubiese algún problema o incertidumbre en el precio, el mercado resuelve el problema, es lo que nos dice. La otra es, si el producto es diferenciado, significativamente diferenciado, entonces se considera que los costos de transacción ya empiezan a ser relevantes, a tener un problema. Por ejemplo, yo requiero aguacate inocuo. Y el problema es que Melissa, que produce aguacate inocuo, en una ocasión, ya habíamos quedado que me lo va a vender a 25, ¿no? Ella ya le está introduciendo los costos para garantizar que es inocuo, la certificación y demás. Y de pronto llegó y, ok, te voy a pagar. Y dice, no, ¿sabes qué? Me aumentaron los costos, no te lo vendo a 25, 28. Ok, perfecto. La siguiente ocasión, lo mismo, me cambia los precios. Entonces, a ver, me adelanto, mejor dicho, me voy un poco atrás. Si ella cumple, entonces eso me va a llevar a crear una alianza. Es decir, si ella me garantiza el precio, llevamos una buena relación, creamos una alianza de negocios que seguramente prospere hacia el infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Por el contrario, si esa relación de negocios que tenemos Melissa y yo no prospera porque me está cambiando los precios, porque luego me dice, oye, perdón, se me echó a perder, no te voy a dar las 20 toneladas, nada más 10, cuando realmente a lo mejor lo vendió por fuera y me cambia las condiciones, entonces tengo que buscar una alternativa para resolver el problema. La alternativa puede ser, ya no vendo aguacate inocuo, lo cual no me conviene, ¿no? Entonces, la solución sería la integración, es decir, que yo participe ahora en la fase de producción. Digo, ya no requiero a Melissa, ahora yo me vuelvo productor. Estas son las soluciones que da teoría de los costos de transacción. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuántas empacadoras tendrán la posibilidad de comprar tierras en Michoacán y poder dedicarse a la producción? Pues no muchas, ¿no? O la otra es cuántos productores o cuánta gente en Michoacán estará dispuesto a vender sus tierras, ¿no? La otra es, pues también nos diría alguien enfocado en los negocios, dice zapatero tu zapato, ¿no? Es decir, si te vas a enfocar al aguacate, pues tienes que ser lo suficientemente bueno. Y a lo mejor si empiezas a integrar actividades, es decir, yo empacador, ahora voy a producir aguacate, pues a lo mejor nunca llegaré a ser tan bueno como los productores de aguacate. Entonces, pues esta integración puede ser que no se dé a pesar de que estemos hablando de que hay costos de transacción significativos, ¿no? Entonces, son elementos que hay que considerar. Es decir, está la teoría, lo cual no quiere decir que siempre funcione y siempre dé los resultados que estemos esperando, ¿no? ¿Ok? Entonces, perdón. Ok, aquí viene algo importante, ¿no? Esto, perdón, se denominan gobernanza, que es la solución que da los costos de transacción, ¿de acuerdo? Son las relaciones de negocios que hay entre las dos partes en una relación de negocios. Y perdón, ahorita que aprovecho, cuando digo dos partes, fíjense que esto viene bien cuando hablamos de cadenas de suministro, porque normalmente es una relación entre, no sé, el productor, procesador, distribuidor, o si ustedes quieren, el procesador con el comercializador, ¿no? Entre partes, ¿no? Pero bueno, entonces, esta es la solución que da la teoría de los costos de transacción. Sin embargo, se han derivado otras soluciones. En lugar de hablar de gobernanzas, se habla de establecer acuerdos o contratos entre las partes. Entonces, en lugar de que aquí la solución, hablando nuevamente cuando el producto es convencional, donde se espera que los costos de transacción son bajos,
sería otra vez un acuerdo o un contrato de mercado, que prácticamente lo que estamos diciendo es que es una transacción en efectivo, y en pocas palabras que es el mercado el que resuelve el problema. Ahí no cambia. Pero cuando estamos hablando ya de un producto que tiende a ser diferenciado, donde los costos de esa transacción son significativos, el acuerdo, aquí viene lo que se denomina un acuerdo verbal como una solución. Es decir, las relaciones entre las partes, y ahorita voy a comentar qué tipo de relaciones juegan un papel relevante. Y la otra, si este tipo de acuerdos se espera que no fuese la solución, la alternativa sería un contrato formal, donde la validez legal del contrato es la que juega, porque lo que hace uno es demandar a las partes, ¿no? No incumples, te demando. Hablando entonces en el caso de un acuerdo verbal, ¿qué es lo que juega acá? La idea detrás es que estos acuerdos van a salvaguardar la relación y se va a cumplir precisamente la transacción. Cuando hablo de acuerdo verbal, y ustedes díganme, normalmente en el sector agrícola, o hablando de los diferentes productos, la confianza, compromiso, expectativas de continuar en la relación, son elementos que juegan para continuar llevando esa relación de negocios. Otra vez pongo el ejemplo de Melissa, que me está vendiendo aguacate inocuo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que a lo mejor nos ha llevado a que esa alianza funcione? Bueno, pues a lo mejor aquí hay un compromiso entre las partes. Y ese compromiso, fíjense que se ve de una forma operativa, es el desarrollo de proveedores. Cuando hay desarrollo de proveedores, en este caso, una de las partes, normalmente el que adquiere el producto, le dice a Melissa, ok Melissa, lo que voy a hacer es que yo te voy a garantizar la asistencia técnica, te voy a dar crédito en un momento dado para que puedas implementar y producir aguacate inocuo o a lo mejor hasta aguacate orgánico. Y por otro lado, Melissa dice, bueno, me parece bien, y ella a lo mejor se compromete a que una vez que tenga el producto, me lo venda a mí y a pesar que se le acerque a alguien más con un mejor precio, no esté dispuesta a venderla con otro comprador. Entonces, esa alianza empieza a funcionar porque hay un compromiso. Detrás de eso, las expectativas de continuar en la relación porque hay una ganancia, un beneficio, también es parte importante. Digo, si no hubiera un beneficio en las siguientes ocasiones, pues uno diría, oye, pues habrá compromiso, pero si no hay beneficios, hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces siempre la idea es que las expectativas de la ganancia, aquí lo que quiero poner en juego es que las expectativas de ganancia que yo pueda tener, por ejemplo, en los próximos 10 años, en cada uno de esos años, mejor dicho, la suma, sea mayor a la expectativa de ganancia que pueda obtener hoy si traiciono y no continúo en la relación, ¿no? Si hoy traiciono y me da más eso que lo que me pueda dar en 10 años, traiciono y mejor le vende Melissa el aguacate a otra parte, ¿no? Entonces esa es la idea que hay precisamente en los acuerdos verbales, ¿no? Y eso permite que la relación continúe, ¿no? Entonces son soluciones. Y bueno, pues y otro elemento importante, fíjense, es que cuando estamos hablando de la cadena, entonces ya hablamos de los riesgos que puedan estar aquí asociados. Ya dijimos que esos riesgos están vinculados a medida o van a presentarse o a ser significativos a medida que el producto tiende a ser diferenciado, es decir, un producto donde se le da mayor valor agregado, ¿de acuerdo? Ahora, otro elemento importante es que dentro de la cadena podemos de alguna manera dividirla. Digo, la división puede estar aquí, o podría estar aquí. A lo que voy es que los riesgos que hay en la oferta, cuando se oferta el producto, son muy diferentes los riesgos que hay en términos que se enfrenta en términos de la demanda. A ver, trataré de explicarme. Cuando estamos hablando de la oferta, los riesgos que se presentan normalmente es que el productor abastezca un producto en términos de la calidad que se le está demandando, en la cantidad, en el suministro regular, por ejemplo, del producto, ¿de acuerdo? Y cuando estamos hablando ya en la parte de la demanda, los riesgos son más en términos de sincronizar esa oferta con la demanda, ¿sí?
que lo que yo le solicité al productor efectivamente sea lo que me esté proveyendo. Tiene que ver también con los tiempos de entrega, que se cumpla en el tiempo pactado, y por eso es que yo hablo de la sincronización entre la oferta y la demanda, ¿no? Los tiempos y la frecuencia con que se dé ese producto y llegue al mercado. Aspectos como la logística pueden estar afectando estos riesgos, ¿no? La distribución en el mercado pueden estar afectando, ocasionando o creando estos riesgos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que entonces no nada más hay que hablar de riesgos, sino hay que verlo en términos de qué parte de la cadena estamos hablando, ¿no? Es como otro elemento a considerar. Ok. Y bueno, finalmente, todo lo que estamos hablando atrás de esto tiene que ver con la información. Aquí, perdón, quise escribir coordinación como aquí. Entonces, tiene que ver con la información, coordinación e incentivos de los actores en la cadena, ¿sí? Si en un momento dado ustedes tienen información del mercado, pueden reducir esos riesgos. Por ejemplo, otra vez, si en un momento dado, se esperaría que en un producto convencional, aguacate normal, no hay riesgos. ¿Por qué? Porque yo puedo accesar a diferentes productores para poderme abastecer. ¿De acuerdo? Alguien dice, oye, pero pues, no, vas llegando, no tienes conocimiento de la zona, quiénes son los productores. No hay problema, ¿no? Se esperaría que las fuentes de información que hay, que son disponibles, son varias, o que el costo de accesar esa información es relativamente bajo, ¿no? Vamos, si soy empacadora, ¿qué es lo que podría yo hacer para saber cuál es el precio al cual debo de comprar un aguacate estándar o convencional? Pues a lo mejor el precio de estar tomando el teléfono y hablar y demás. Los costos de negociación se esperaría que son bajos, porque si no acepta un productor, pues voy con otro, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido la información juega importante. La coordinación en términos de que, otra vez, estamos hablando de aguacate estándar normal, pues a lo mejor no tiene que buscar certificaciones ni buenas prácticas agrícolas, simplemente el productor produce el aguacate, una vez que lo tiene, lo vende. Es decir, no hubo una coordinación o un contacto previo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo? Cuando el producto es convencional o estandarizado. Pero cuando ya estamos hablando de un producto diferenciado, el nivel de información es mayor. Oye, requiero aguacate orgánico y en la zona nada más puede ser que haya uno o dos. ¿Quiénes son? ¿Y a qué precio están dispuestos? Y por otro lado, el productor, oye, yo voy a vender este aguacate orgánico, ¿lo debo de vender a 100, a 120? ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar el mercado, ¿no? Es más difícil, hay menos fuentes de información, entonces los costos se incrementan. Lógicamente, la coordinación, ¿a qué me refiero? Bueno, oye, si me vas a abastecer de aguacate orgánico, oye, vamos a establecer cuál es el volumen que tú consideras obtener, en qué tiempos, qué frecuencias, todo este tipo de elementos, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues están lo que viene por detrás para lograr esa coordinación, lo que se llaman prácticas colaborativas, ¿no? Relacionadas a la producción, a la planeación de la demanda y a la logística. La idea de esas prácticas es, por ejemplo, si son de la parte de la producción, como les decía, estrategias prácticas como, aquí está, prácticas colaborativas, la estandarización del producto y aprovisionamiento asociado, que sería prácticamente el desarrollo de proveedores, son prácticas en las cuales colabora para poder abastecerme de un producto, un producto con calidad, ¿no? O sea, la idea de estas prácticas no va enfocada a un producto estándar, va a un producto en donde ya se le agrega un valor agregado, valor, ¿no? Cuando estamos hablando de planeación de la demanda y de suministro que está enfocada a prácticas en la demanda, pues aquí ya tenemos que buscar prácticas que sincronicen la oferta con la demanda, ¿no? A lo mejor establecer puntos de distribución que de alguna manera manden información a los diferentes proveedores. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, ahora los supermercados, ¿no?
La idea es que ya tienen centros de información valga la redundancia, la información de los proveedores y les dicen, oye, en el momento en que baje el stock a tal nivel, se te avisa y que debes de abastecer otra vez de producto, ¿no? De tal forma que haya la frecuencia, el volumen de producto que requiere el mercado, ¿no? Y la logística pues tiene que ver también con la fase de la distribución, pero también con enfocar un producto que vaya cumpliendo, ¿cómo puedo decirles? La forma en cómo facilita el suministro o el movimiento del producto a través de la cadena, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estuve en Holanda, fui una vez a la empresa esta cervecera Heineken, y entonces ellos explicaban que las cajas en donde va la cerveza y por consiguiente la cerveza, el tamaño, pues se crearon esas dimensiones de tal forma que al apilar varias cajas y formar un lote y esos lotes ir un volumen de lotes en una tarima o lo que sea, puedan caber en un container y se aproveche de forma eficiente el espacio, ¿no? Entonces, pues, todo eso implica la logística de saber cómo diseñar los tamaños. Y por otro lado, pues ellos dicen, mira, el producto lo movemos de la cervecera a los puertos, ya sea en trailers o en tren, pues, y de ahí pasa a los barcos y de los barcos pasa a tales zonas, ya tienen dimensionado los centros de distribución y demás, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la logística. Bueno, entonces, el flujo de información la información va a jugar un papel importante para explicar o poder reducir esos costos de transacción que puedan haberse dado en la cadena, ¿no? Y bueno, pues aquí menciono, por ejemplo, ¿qué tiene que ver? Pues características del producto que demanda el consumidor, es decir, es información, fíjense, la información, como hemos visto, puede ir desde aquí del productor a la comercializador y del comercializador al productor. ¿Qué le dice, qué pasa de la fase de comercialización al productor? Oye, pues requiero las características del producto que demandas, es decir, la variedad, tamaño, peso, madurez, presentación, calidad, etcétera, ¿no? Toda esa información va de acá a acá y del productor acá, pues requiero que me digas cuál es la cantidad que estimas producir, en qué fechas, todo lo que pueda dar la información a los diferentes actores en la cadena, ¿no? Me paso a la siguiente. Y bueno, ok, un poco, ¿qué es lo que ha pasado en Michoacán, no? A mí me tocó ver en el año 2007-2008 árboles de aguacate como de estas dimensiones, con todos los problemas que implica poder cortar el aguacate, lógicamente poder cumplir las buenas prácticas o aquí limpiar y que cumplan la normatividad. Ahora lo que vemos son este tipo de plantíos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha implicado eso? Pues que, dado que se requiere aguacate que cumpla las normas, pues, que cumpla las normas, pues esto facilita, ¿no? La otra es, por ejemplo, esto es lo que les decía, ¿no? En Uruapan las empacadoras manejan este tipo de tecnología, la gente está capacitada, etcétera. En cambio, van a otros lugares donde se empaca aguacate que va al mercado nacional, pues son este tipo de máquinas, ¿no? Que son de forma manual, ¿no? Hablando de Michoacán, también en el caso de la fresa, pues la fresa al aire libre, ¿no? Como lo conocemos nosotros, ¿de acuerdo? Y como podemos verla cuando va a la exportación, ¿no? Donde son microtúneles, donde va acolchado, donde se lleva riego por goteo, etcétera, ¿no? Donde la planta es importada de los Estados Unidos. Entonces, todo esto demanda, y lógicamente buenas prácticas agrícolas, implica inocuidad, etcétera. Todo esto ha cambiado y precisamente para garantizar y no haya riesgo en un momento dado en la cadena, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es todo.